El programa de hoy va a estar dedicado a tres monstruos, a tres grandes ídolos, a tres personajes sin par en la historia del fútbol mundial. El señor Diego Armando Maradona, el señor Edson Arantes do Nascimento, o Rey Pelé, y el señor Alfredo Di Stéfano, el Di o la Saeta Rubia, si usted prefiere. Pero no hay duda que estos fueron los tres más grandes, y entonces vamos a ver hoy parte de sus trayectorias aquí en Ídolos. Arrancamos en este primer segmento con Alfredo Di Stéfano y sus años de gloria en el Real Madrid. Que obviamente nació aquí en la Argentina, porteño de ley, en el barrio de Barracas, en la boca de la Boca, le gustaba decir al gran Di, al que nació en la Boca pero triunfó en River, al que fue campeón como técnico con los dos en la Argentina, el que emigró a Colombia, el que llegó a España, al Real, el que ganó 5 Copas de Europa en aquellos años dorados de finales de la década del 50, con compañeros como Gento, como Puskás. Un equipo histórico al que cada vez que la historia quiere acordarse del Madrid o de los grandes equipos de Europa y del mundo, obviamente hay que recurrir sí o sí a aquellos años de gloria. Di Stéfano, un jugador completo que no era un atacante típico, que más bien era un todoterreno, que le gustaba permanentemente colaborar con el equipo, era un jugador de equipo, un adelantado a su tiempo, sin duda alguna. Alguna vez cuando aparecía Pelé en toda su excelencia, y entonces el punto de comparación era Di Stéfano, muchos preguntaron cuál era la diferencia, por qué se decía, sobre todo por estos lados, que Pelé fue más que Di Stéfano. Bueno, porque se decía que Pelé las inventaba todas, aunque Di Stéfano las sabía todas. Y esa era la virtud de este hoy consagradísimo ex todo, ex ganador de todo, el tipo que las supo todas y que las hizo a todas. En Argentina no se lo vio mucho, lamentablemente, y entonces las mayores referencias son las que siempre llegan de Europa. Pero para los veteranos, los que vieron jugar a Maradona, a Pelé y a los demás, a los tantos otros, Di Stéfano tenía una clase diferente. No tenía ni la genialidad ni la inventiva de Maradona y de Pelé, pero tenía a la perfección todo lo otro que un normal debería saber hacer dentro de una cancha de fútbol. Recorrieron toda Europa con el Madrid. Le ganaron a todos y en todos lados. Quedó el sello, quedó la estampa, quedó la imagen de un gran campeón. Y dentro de ese equipo campeón quedó claro el gran Di. Tras la pausa cambiamos de personaje, avanzamos en el tiempo y nos metemos en la vida de Pelé. Señores, es la hora de hablar del Rey Pelé, de Edson Arantes do Nascimento, si usted prefiere, aquel negrito de Santos que conmocionó al mundo entero cuando era apenas un adolescente y deslumbró en el Campeonato Mundial de Suecia, allá por 1958. Jugó 4 mundiales, ganó 3, hizo más de 1000 goles. ¿Qué más se le puede pedir al gran negro Pelé? Vamos a ver entonces el arranque del astro brasileño. Y las imágenes del comienzo, por supuesto, que son en el Santos. Ningún otro equipo del mundo se identificó tanto con un jugador. Ningún otro jugador del mundo se identificó tanto con un club como Pelé con el Santos y el Santos con Pelé.
Fueron muchos años de triunfos locales, de conquistas internacionales y de giras permanentes, recorriendo el mundo entero. El Santo jugaba de 2 a 3 y a veces hasta 4 partidos por semana. Tenía una agenda muy nutrida y permanentemente había requisitorias del mundo entero para ver al equipo donde este jugador, obviamente, era el imán absoluto. Aunque estaba su compadre Coutinho durante tantos años, el Santos era Pelé. Pelé estuvo en la Argentina en más de una oportunidad jugando. Acá vemos imágenes de un cuadrangular que lo enfrentó a River, a Boca y al Benfica. Veíamos a River con la antigua camiseta, la antigua camisa, para mejor decirlo, porque vieron ustedes aquella de los botones. El choque, el encuentro con el astro del Benfica, Eusebio, con quien después se iban a ver las caras también en el Mundial del 66 en Inglaterra. Pero de esa historia hablamos en un ratito. Pelé era un jugador de una gran inteligencia. Jugaba mucho con su cabeza, más allá de la habilidad, de la destreza, que obviamente tenía en su derecha, aunque también en su izquierda. Y esa notable precisión para cabecear el gran Agustín Mario Cejas. Uno de los referentes de Pelé, que por eso alguna vez dijo que era simpatizante de Racing en la Argentina, a partir de la amistad que había tenido con el arquero del histórico equipo de José. Pero decía esa destreza que tenía, esa habilidad de Pelé para cabecear con los ojos bien abiertos en el momento del Santo, una destreza que no todo el mundo tiene. Acá, marcando el último gol que hizo en canchas argentinas, ante Huracán. Fue la última vez que iba a jugar en nuestro país, un partido amistoso. ¿Sabe quién estuvo ese día en la cancha? Adivine. Va a ser protagonista del programa de hoy, sí. Maradona. Maradona se lo confesó a Pelé la primera vez que se encontraron, el 9 de abril de 1979, cuando Pelé estuvo recibiendo en su casa de Copacabana a Maradona. Diego le confesó, más allá de la admiración que tenía por el brasileño, que lo había visto en aquel partido frente a Huracán. Habrá que ver los años y la edad que tenía Diego y demás, pero bueno, esa fue la confesión en aquel momento. Estas son las imágenes ya del Mundial de Suecia, del 58. Pelé marcando. Pelé no había sido titular en aquel campeonato. Brasil había ganado 3-0 a Austria, había empatado 0-0 con Inglaterra. Sin Pelé en la cancha, pero en algún momento el buen juego brasileño no aparecía y entonces los viejos dijeron que entre Pelé, que entre Garrincha. Y ahí estuvieron y ahí estuvo anotando tantos magníficos como este. Jugó y marcó por primera vez ante Gales cuando ganaron 1-0 con tanto suyo, pero ya había estado presente en el partido en que Brasil le había ganado a la Unión Soviética 2-0 con 2 goles de Babá. En la semifinal fue factor preponderante para el 5-2 ante Francia y también, como veíamos, marcando 2 tantos en la final frente a Suecia, final que iba a terminar 5-2 en favor del conjunto brasileño, con la figura ya a esa altura mundial, el descubrimiento, el hallazgo de Edson Arantes do Nascimento, de Pelé, que sorprendía al mundo entero por ese desparpajo, por poder jugar sin que ninguna presión hiciera efecto sobre él en aquel
campeonato mundial y después, claro, el regreso a Brasil, otra vez la camiseta del Santos, los partidos locales y todas las miradas que ya estaban centradas en él, quien además iba sumando y acumulando goles hasta llegar a aquel mítico número de 1281 que dicen son los que marcó finalmente en su carrera profesional. 4 años más tarde iba a llegar al Mundial del 62 en Chile, un mundial que iba a tener no un final muy feliz para él en lo personal porque, bueno, tuvo una lesión importante en el segundo partido y quedó afuera. Sería reemplazado por Amarildo y Brasil igual sería campeón del mundo. A vuelta de página estamos con más de la vida de Pelé, pero no se vaya porque después viene la historia de Maradona. Algunos de los goles del Rey Pelé, a ver, de pecho, arriba, ole, pecho, abajo, antes que pique, mamita. Es cierto que había espacios, a lo mejor más libertades, marca menos pegajosa, pero los espacios eran para todos y no todos fueron Pelé. De esto no hay dudas y tiene que quedar muy en claro. Y la habilidad y la destreza y el toque exacto. Qué lástima que hay que comparar en el mundo, ¿no? ¿Por qué tenemos esa tendencia a decir que cuál es mejor entre fulano y sutano? Y empezamos las discusiones. Y entramos a mezclar aspectos de las vidas privadas. Lo más lindo es disfrutar las imágenes y recordar, creo, a los deportistas por lo que fueron, por lo que hicieron, por lo bueno y por lo malo, en lo referente a lo que tiene que ver con sus disciplinas, con sus actividades, con sus responsabilidades. Ejecutor de penales, de tiros libres, gran cabeceador, un gran asistidor, palabra que se puso de moda una vez que Pelé ya no era jugador profesional, pero en esto de colocar asistencias a las maneras del básquetbol también era fantástico, porque más allá de definir, como vemos acá, más allá de ser un oportunista, fue generador de tantos otros goles que la historia no registra. Y además no fue un goleador egoísta, era un tipo generoso en lo que tiene que ver con la distribución del juego y demás. Y no era pura sutileza solo. Pelé colocaba la patita cuando había que colocarla y también sufría los embates de los demás, ¿no? Mundial 66, tiro libre y gol. El primer partido de Brasil, que defendía el título ante Bulgaria. ¿Cómo le pegó Shevchev ese día? Brasil iba a ganar 2-0. Él no iba a jugar contra Hungría, iba a volver frente a Portugal. Y aquí directamente lo destruyeron. Fue Moraes, un asesino que integraba la delegación de Portugal, el que lo quebró, pegándole a mansalva y sacándolo de la cancha cuando iban 25 del primer tiempo. Moraes es el responsable de que Inglaterra se haya quedado en ese mundial sin Pelé y que Brasil, en consecuencia, haya fracasado. Si la discusión es en el terreno de las individualidades, bueno, ahí está la polémica instalada. Pelé, Maradona, Maradona, Pelé. Ahora,
En cuanto a tarea de conjunto, a equipos en la historia, hay muy pocas dudas. En todas las encuestas que se han hecho en diferentes lugares del mundo, con diferentes públicos, hablo del espectador común, de los periodistas, de los entrenadores, gana por escándalo el Brasil del 70. Aquel equipo formidable que siempre miraba al arco de enfrente, que dio cátedra de fútbol y que llegó al título mundial prácticamente al galope con una exhibición notable en el partido final frente a Italia. Jairzinho, Gerson, Tostao, Rivellino y Pelé. Claro, los 5 eran números 10, los 5 eran creativos, armadores, jugadores de talento en sus equipos. Se unieron para conformar esta delantera, la más grande de la historia. Brasil en el Mundial 70 hizo delicias. Esta es una de las grandes jugadas de Pelé, cuando en la semifinal lo deja a Mazurkiewicz tirado por el piso, la pelota por un lado, él por el otro. No entró. La historia en nuestro fútbol dirá que un par de años más tarde el Beto Alonso iba a hacer algo similar, que terminaría en gol frente a Miguel Ángel Santoro. Pero estamos hablando de Brasil, del Mundial 70. Aquel equipo que había conformado Mario Zagallo, que en la primera fase le iba a ganar por 4-1 a Checoslovaquia, con 2 goles de Jairzinho, 1 de Rivellino y 1 de Pelé, que superaría a Inglaterra con gol de Jairzinho, 1-0, a Rumania 3-2, con 2 de Pelé y 1 de Jairzinho. Muchos goles de lujo, muchos goles de calidad. De un fútbol atildado, donde valía tanto el qué como el cómo. En los cuartos de final, Brasil en un gran partido le ganó por 4-2 a Perú. Perú que había dejado afuera del Mundial a la Argentina, aquel equipo que tenía a Chupitaz y a Mifflin, a Chale, a Cubillas. Aquel equipo del Cholo Sotil que dirigía Didi. Esta es una tajada monumental, monstruosa de Gordon Banks en el partido frente a Inglaterra. En la final, Brasil enfrentaba a Italia. Brasil le había ganado en la semi a Uruguay 3-1, Italia a Alemania Occidental por 4-3. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza y Everaldo, Clodoaldo, Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivellino. Los 11 de Zagallo que se medían con el equipo de Ferruccio Valcareggi. Esa Italia más acostumbrada al catenaccio, otro estilo, otro juego. Albertosi en el arco, Burnic, Cera, Rosato y Facchetti, Bertini, Mazzola, De Sisti, Domenghini, Boninsegna y Riva. Los 11 de Italia en aquella final del Estadio Azteca, el 21 de junio de 1970. Una final que fue reñida, que tuvo incertidumbre hasta el final del primer tiempo. Este es el gol de la apertura de Brasil. Pelé, de cabeza, suspendido en el aire. Un verdadero golazo con el que abría la cuenta. Albertosi se lamentaba y Brasil que estaba en ventaja. Pero no iba a ser fácil el trámite, ni siquiera aún con el marcador abierto. Italia tendría alguna posibilidad, que primero iba a conjurar bien Félix, un arquero que al lado de los monstruos dejaba mucho que desear. Y finalmente iba a llegar, antes de que termine el primer tiempo, el empate. Boninsegna aprovechaba esa desinteligencia defensiva de Brasil. Claro, 5 jugadores al ataque, con un Clodoaldo que estaba tanto en la obstrucción como en la creación. A veces dejaban espacios. Se iba al primer tiempo e iba a necesitar Brasil 20 minutos para poder quebrar esa férrea defensa italiana. Iba una y otra vez, pero se chocaba una y otra vez con la buena estrategia que Valcareggi
había impuesto para aquel partido donde Italia, por supuesto, no había jugado tan francamente, tan abierto como lo había hecho ante Alemania. La zurda va a ser de Gerson. El 2-1, el partido que se abría, y entonces había más posibilidades. Pelé, que se la baja de cabeza prácticamente en el área chica a Jairzinho. Tomaya Celo. ...3-1... y prácticamente el pleito estaba resuelto. Brasil que tocaba y tocaba. Vean a Clodoaldo, el 5, el más defensivo de los volantes. Con calidad, con toque, sabía aguantar la pelota, buscar espacios, elegir al compañero más libre. Pelé, con ojos en la nuca. Lo ve a Carlos Alberto, que ingresa por la derecha y la clava ya lejos, en el segundo palo, donde Albertossi no podía llegar, decretando una victoria histórica. Brasil era el campeón del mundo, Brasil era el tricampeón mundial, Pelé era campeón del mundo, Pelé era tricampeón mundial. Seguimos con este trío de grandes. Ya vimos a Di Stéfano, pasó Pelé. Lo que sigue es Maradona. No se vaya, que ya volvemos. En una villa nació, de un potrero salió, y el pueblo al final gritó Maradó, Maradó. Usted la historia la conoce muy bien, de Fiorito a la Paternal, de la Paternal a la Boca, de ahí a Europa, Barcelona, Nápoles, Sevilla, la Vuelta a Rosario, escalas en España, en México, en Estados Unidos. Maradona y la pelota, Maradona y el fútbol, Maradona y sus problemas, Maradona y sus transgresiones. Maradona y todo eso que hizo que mucha gente todavía no pueda creer que la FIFA a través de internet pueda llegar a darle un premio a este contestatario con la pelota y con la palabra. Vamos a meternos sin más polémicas, sin discusiones, solamente a evaluar al gran futbolista que fue Diego Armando Maradona en esta primera parte de lo que resta del programa de hoy. Y comenzamos, claro, con Argentinos Juniors. Su cuna, su infancia, su debut en primera cuando era adolescente, cuando tenía apenas 15 años. Un gol frente al sufrido Racing. ¿Qué se le va a hacer? En aquellos años donde empezaba obviamente a ser conocido y reconocido. Frente a Boca, marcando, como siempre, gritándolo fuerte. La camiseta con la que después triunfaría, el equipo del cual se haría hincha más tarde, una vez que llegaría a la entidad en 1981. Entre el 76 y el 80, en Argentinos Juniors jugó 167 partidos con 116 goles. Y a propósito de duelos con Boca, se recuerda mucho esta tarde. Aquella vez que se había hablado en la semana previa, había dicho que le iba a hacer 2 goles a Gatti, y Gatti dijo, miren si ese gorrito me va a hacer a mí 2 goles. Cuando le dijeron a Maradona, mirá que Gatti dijo, bueno, él dijo eso, ahora le voy a hacer 4. Y la hizo 4. La gente que convocaba a Maradona no son todos de Argentinos, o son todos los de Argentinos que estaban cuando estaba Maradona. Porque mucha gente del fútbol
amante del buen juego, iba a ver a Maradona. No importaba con qué camiseta jugara y contra cuál otra se mostrara. Vimos uno, vimos dos. Tal vez este sea el más delicioso por la manera en que con el guante de su pie izquierdo acarició la pelota ante la salida del loco. Ahí está. Si bien no fue campeón con Argentinos Juniors, lo llevó a instancias importantes del fútbol argentino. Y lo que está claro es que en aquel Argentinos era más Maradona que nunca, en cuanto a que no tenía, sin ánimo de subestimar a nadie, digamos, no tenía compadres a la altura de él. Había buenos jugadores que lo acompañaban, pero a una cierta distancia. Tiro libre. Maradona y la promesa cumplida. Le hizo 4 ese día a Boca. Lo de la selección juvenil es un capítulo por todos conocidos. Aquel equipo maravilloso que formó Duccini con el flaco Menotti, que fue a Japón y donde ganó la final de la Copa del Mundo, venciendo 3-1 a la Unión Soviética en el partido decisivo. Aquel equipo que tenía al Pichi Escudero, a Barbitas, a Ramón Díaz y a Calderón, formando una delantera notable junto con, obviamente, el director de la orquesta. Un conjunto inolvidable que seguramente haya desplegado el fútbol más vistoso de alguna selección argentina, de cualquier categoría, y un equipo que ha quedado en la memoria de todos los aficionados al fútbol aquí en nuestro país. Tiempos, años en que Maradona y el Pelado eran compadres. Después la vida, el profesionalismo los fue separando y empezaron viejas discusiones verbales y demás, fundamentalmente a través de los medios. Si incluimos los partidos jugados en Argentinos Juniors, en Boca, en Barcelona, en Napoli, en Sevilla, en Newell's, en la selección mayor y en la juvenil, oficiales todos, Maradona jugó 686 partidos y marcó 350 goles. Más de medio gol por partido como promedio. Por supuesto que, como decíamos hace un rato, no ganó títulos en Argentinos Juniors, pero sí conquistó el torneo de Primera División con Boca, la Copa del Rey con el Barça, el Campeonato Italiano, el Scudetto con el Napoli, la Copa Italia y también la UEFA con el Napoli, e iba a repetir en una segunda oportunidad el torneo local. Y con la selección, bueno, el certamen juvenil de Tokio, la Copa del Mundo del 86 y el Subcampeonato Mundial del 90 como logros más destacados. El Flaco y los juveniles, y después llegaría esta etapa, la de Maradona en Boca. Aquel equipo del 81 dirigido por Marzolini, con Diego y con Miguel, con Brindisi, su compadre perfecto, con el Puma Morete.
Estaba el Pichi, Escudero, Krasowski, Pasucci, bueno, en fin. Un equipo que no obstante debió bregar bastante, sufrir hasta las últimas instancias para coronarse campeón. La asistencia de Brindisi, la definición de Maradona. Un sello de esos años. Miguel fue el cerebro, Diego fue la magia. ¿Se acuerdan de esta noche frente a River? El Pato seguro que no se lo olvida. Y el Conejo tampoco. Filón al piso. Tarantini que no puede. Un bonito gol, un recordado gol, un histórico gol de Maradona a River. Con la camiseta de Boca jugó un total de 71 partidos con 35 goles. Estamos hablando de aquella primera época y de los regresos posteriores hasta su retiro oficial allá por el 97. Marcando goles de todo tipo. Cuando ya era inminente su transferencia al fútbol europeo. Miren por dónde entra esa pelota en el tiro libre. Por afuera de la barrera, bien pegadita al palo después de la comba pertinente. ¿Está comparando? ¿Se acuerda lo de Di Stéfano? ¿Vio a Pelé? Digo para los más chicos, ¿no? Porque hay muchos de los jóvenes que ni siquiera vieron a Maradona. Hay muchos. O a Maradona en plenitud. Y ni hablemos de los otros. Para esto sirve esta historia que hoy, a horas de la elección famosa de la FIFA, estamos acercando para que podamos un poco rememorar las actuaciones individuales de estos fenómenos del fútbol mundial. En la definición de aquel campeonato del 81, frente a Vivalda, Maradona de penal, la cancha, la Bombonera, la vieja Bombonera que se venía abajo. Y Boca, que llegaba al título, y Maradona, que por primera vez en su carrera profesional gritaba campeón. Y este no fue gol, ¿eh? No fue gol. Fue parecido al gran gol. Pero esta vez en Wembley. ¡Ay! ¿Entra o no entra? ¡Ay! Se fue ahí, apenitas. Pero iba a haber tiempo de revancha. Llegaría el Mundial 86 y ahí sí que iba a entrar. Pero de eso nos vamos a ocupar en un ratito, después de la pausa, después de volver a ver esta pincelada que se fue apenas. Por supuesto que de Maradona tenemos muchísimo material. Por ejemplo, todos los goles que hizo en el Napoli. Sí, escuchó bien. Todos los goles que hizo en el Napoli. Y también muchísimo material a nivel de club y selección. Pero hoy simplemente estamos como presentando, como haciendo un programa donde mostramos algunas pinceladas de los tres más grandes de la historia del fútbol mundial. Les prometo que en próximos capítulos de Ídolos estaremos adentrándonos de lleno en la vida de Maradona. Ahora una pausa y seguimos entonces, antes de terminar el programa, con más Diego.
Se hace difícil tratar de ser original a la hora de hablar de Maradona, de dispensarle algún elogio que no se haya hecho hasta este momento, pero se me ocurre decir que lo mejor que tuvo Maradona durante toda su vida en el diferente paso por distintas canchas del mundo fue que siempre fue un cebollita, que siempre se sintió un cebollita en el más estricto sentido de la palabra, aun cuando estaba definiendo instancias muy grandes para su vida personal y para su club o para su país. Y eso creo que no es poca cosa. Maradona, señores, la etapa final, el último instante del gran jugador del fútbol argentino en este segmento del programa de hoy. Y la historia, todos saben, arrancó en Fiorito. Él nació en el Hospital de Lanús, aquel 30 de octubre de 1960. Y allí en el potrero fue despuntando el vicio, maravillando a propios y extraños con su habilidad, con su destreza, con su capacidad para hacer cosas como estas. De Fiorito a la Boca, de la Boca al mundo. Y vamos a verlo en el momento cumbre de su carrera, en el Mundial 86, con la camiseta de la selección, el gol frente a Uruguay. Jugó 88 partidos con la camiseta de la selección argentina. Maradona convirtió 33 goles desde aquel debut en febrero del 77 frente a Hungría en un amistoso hasta la despedida el 25 de junio del 94, cuando en el Mundial de Estados Unidos jugó el último partido con Nigeria antes del doping y toda la historia consabida. Vemos sus goles en aquel Mundial del 86. El que le había marcado a Italia, que veíamos recién, dijo Uruguay, bueno, fue frente a Italia. Con Uruguay le anularon un gol. Este es el gol de la mano de Dios, dijo Maradona. Un gol que, bueno, la gente lo gritó como cualquier otro, ¿no? Pero quedará para siempre esa división de aguas entre lo prohibido y lo permitido, lo que es una picardía y lo que es una trampa. Iban 6 minutos del segundo tiempo de aquel partido a cara o cruz con los ingleses cuando llegaba este gol, pero 3 minutos más tarde, como para despejar cualquier duda, nacía este gol, que también fue con la mano, con esa mano que tiene o que tenía en el botín de su pie izquierdo. El desparramo general de jugadores ingleses, una imagen similar a la que habíamos visto que se había generado años atrás en Wembley, pero esta vez la pelota terminaba adentro y en el marco de una Copa del Mundo. Eran los cuartos de final. Era el 23 de junio de 1986. Desde diferentes ángulos, observando el más grande gol que se haya visto en la historia de los mundiales. Con Bélgica, Argentina en la semifinal iba a ganar 2-0 y otros 2 notables goles de Maradona. El primero apenas colocando su piecito ahí con lo justo, adelantándose, saludándose con el Burru y con Valdano, con sus compadres en aquel equipo de Carlos Bilardo. Ante la salida del arquero y cuando intentaban atosigar los 2 defensores, llegó antes, siempre llegaba antes. Y ahí estaba parte de su secreto. Esta es otra apilada notable, fantástica, que no queda en la memoria tan en primer plano como debería ser, porque bueno, porque hubo otros momentos, otras postales que en la retina ocupan lugares preponderantes, como por supuesto el gol frente a Inglaterra.
ya no iba a marcar más goles en ese mundial, pero sí iba a tener, por ejemplo, una asistencia como esta, para que Burruchaga marcara el 3-2 definitivo en aquella final donde Argentina ganaba 2-0, donde Alemania a través de Vélez y Rummenigge llegaba a la igualdad y cuando faltaba muy poco. Así como Pelé le había puesto con ojos en la nuca aquella pelota a Carlos Alberto, bueno, esta habilitación también es notable, en este caso para la definición del ex jugador de Independiente y sellar la victoria y recibir esta copa que lo consagraba entonces como el mejor de los mejores, el más grande jugador de la mejor selección de aquella Copa del Mundo. Pumpido, que desde el fondo grita: Diego, vení, te falta la medalla. Y la vuelta olímpica ante un estadio adverso que apoyó a los alemanes, o que, para mejor decirlo, estuvo en contra de Argentina durante todo el campeonato. Y para ir cerrando este capítulo, como les decía hace algún instante, habrá más Maradona, estaremos, por supuesto, con la etapa del Mundial del 90 y del 94, y tendremos partidos del Barça y su vuelta a la Argentina. Pero para despedirnos, para ver simplemente alguna de sus maravillas en dosis homeopática, si prefiere, vemos el paso por el Napoli. Goles extraordinarios, una actuación notable en el equipo italiano, en su segundo hogar, porque sí, en Boca se sintió cómodo, en el Napoli, futbolísticamente hablando, y durante casi toda su estadía, uno podría decir con excepción de los instantes finales, bueno, Maradona estuvo como en casa verdaderamente. Desde la temporada 84-85 hasta la 90-91, jugó en el Napoli 259 partidos, marcando 115 goles y, como quedó dicho, logrando 2 campeonatos locales, una Copa Italia, una Copa UEFA y, por sobre todas las cosas, logrando que el Napoli dejara de ser el club pobrecito del sur de Italia que necesariamente cada vez que se enfrentaba con los poderosos del norte iba rumbo al fracaso, sino que lo potenció, por lo menos durante esos años, como un equipo que podía jugarle de igual a igual, hacerle frente permanentemente a los Inter, a los Juventus, a los Milan, a los Roma o a los que se pongan enfrente. La lengüita afuera, la pelota siempre atada, la mirada arriba. Fue una fiebre, fue un amor a primera vista con los tifosi napolitanos que se fue revalidando en cada uno de sus actos, en cada uno de esos 259 actos, testimonios de fe, de amor, de lealtad, de compromiso. Napoli, Maradona, Maradona, Napoli. Un idilio que, más allá de los ferlaínos, más allá de los intereses, más allá de la mafia, más allá de la droga, un idilio que entre el protagonista y sus admiradores sigue y seguramente seguirá por el tiempo de los tiempos.
La locura desatada, tiros libres, maravillas, amagues, fintas, todo su repertorio, lo mejor de su repertorio estuvo en esos años en el fútbol italiano. Este es un gol para hacer un recuadro, para grabarlo, regalárselo a algún amigo al que uno quiera mucho y decir, míralo una y otra vez y no te canses. Míralo, míralo, míralo. Y Maradona dio la vuelta y los napolitanos festejaron. Y nosotros tenemos mucho más, pero bueno, queríamos mostrarle algo. Algo de Maradona. Algo del mejor. Señores, nos vamos, final del programa, final de una saga donde hemos hablado, donde hemos visto a los mejores futbolistas de este siglo XX. Espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado. Que tengan una buena semana y si le parece nos reencontramos próximamente, aquí siempre en la pantalla de Canal 7 Argentina. Chao.